Hola a todos, somos Gustavo Bardales y Carla Peralta, residentes de primer año del Hospital Álvarez, y vamos a presentar el Ateneo titulado Aplasia medular adquirida a propósito de un caso. Presentamos el índice de contenidos. Primero hablaremos de los síndromes de falla medular en general, para luego enfocarnos en la aplasia medular adquirida, y por último dar algunas conclusiones. Además, a lo largo del Ateneo, vamos a desarrollar un caso clínico de este hospital. El paciente es un hombre de 65 años que vivió toda su vida en el campo, proveniente de la localidad de Goya, provincia de Corrientes, quien ingresó el 28 de octubre de 2021 a la guardia del hospital con mal estado general. Al examen físico, presenta gingivorragia, hematomas, petequias múltiples, mareos, debilidad y escalofríos. Como antecedentes, tiene insuficiencia suprarrenal, cirugía de litiasis renal, hernioplastia inguinal externa, diverticulosis y además es extabaquista. También, como antecedente epidemiológico, el paciente trabajaba en una fábrica de vidrio y tuvo exposición crónica a órganos fosforados. El paciente llega desde Corrientes con la sospecha diagnóstica de aplasia medular. Por lo tanto, en la guardia se le realiza un hemograma en el cual se observa una tricitopenia compuesta por una marcada plaquetopenia, leucopenia con predominio de linfocitos y un bajo recuento de eritrocitos. El valor de hemoglobina y el recuento de plaquetas hacen necesaria la transfusión, con unidades leucodepletadas de plaquetas y hematíes. Los parámetros de coagulación y las determinaciones de química no presentaban particularidades. También se le realizó un hisopado para detección de COVID-19 por PCR, el cual resultó negativo, por lo que ingresa a internación en la unidad de aislamiento. A la mañana siguiente se reciben muestras de las cuales se obtienen los resultados que se ven en el cuadro. En estos puede observarse una mejoría luego de las transfusiones. Como se ve, la hemoglobina aumenta de 6,0 a 6,8 y el recuento plaquetario pasa de 8.000 a 38.000 por microlitro. Además, se realiza un frotis de sangre periférica en el cual se observa ligera anisocitosis, ligera anisocromía, ligera poiquilocitosis y regulares dacreocitos. Dado que el paciente presentaba sospecha diagnóstica de aplasia medular, el servicio de hematología le realiza el diagnóstico diferencial con otros síndromes de falla de médula ósea. La aplasia medular forma parte de estos síndromes, los cuales incluyen un grupo heterogéneo de enfermedades hematológicas que se caracterizan por presentar deficiencias en la función hematopoyética. Dependiendo a qué nivel de la hematopoiesis ocurre la falla, pueden verse afectadas una o más líneas celulares. Teniendo en cuenta la edad del paciente, se orienta a patologías adquiridas. Dentro de estas, la aplasia medular, los síndromes mielodisplásicos y la hemoglobinuria paroxística nocturna son los que frecuentemente se asocian con falla medular multilínea. La HPN tiene características que incluyen la anemia hemolítica, una variable insuficiencia de la médula y trombosis causada por un déficit de fosfatidil-inositol glucosiltransferasa. Esta enfermedad es causada por la expansión clonal no maligna de células madre hematopoyéticas con una mutación somática en el gen PIGA. Como resultado, las células HPN tienen una deficiencia marcada o la ausencia de todas las proteínas de membrana ligadas a glicosil-fosfatidil-inositol. Debido a su ausencia, las células de la sangre se convierten en blancos para la acción del sistema de complemento, siendo esta la causa de la hemólisis intravascular, que es la principal manifestación clínica de la enfermedad. Se evidencia también una leucopenia con neutropenia variable en el 60% de los pacientes y trombocitopenia en alrededor de 2/3, por lo cual puede presentarse con pancitopenia. Para su correcto diagnóstico es necesaria, además de una prueba de Coombs directa negativa, la citometría de flujo en sangre periférica y la biopsia de médula ósea. El ataque autoinmune hacia los progenitores hematopoyéticos de la aplasia medular tiene como preferencia los progenitores normales sobre los afectados por la mutación de HPN.
Es por este motivo que el 40% de los pacientes con HPN evolucionan desde una aplasia medular. Respecto a los síndromes mielodisplásicos, se trata de un conjunto de trastornos clonales de las células madre hematopoyéticas que se presentan con macrocitosis y neutrófilos hipogranulados. La presencia de células pseudo-Pelger-Wet raramente se encuentra en aplasia medular, pero a menudo pueden observarse en síndromes mielodisplásicos. El diagnóstico es complejo y debe incluir una adecuada información clínica a fin de descartar otras posibles causas. Para esto se evalúan la médula ósea y el frotis de sangre periférica en cuanto a su morfología y a sus valores absolutos y relativos, en el contexto del resultado del estudio citogenético. Llegar a un diagnóstico lo más acertado posible también es esencial para asegurar que los pacientes sin síndrome mielodisplásico eviten la toxicidad de las terapias para esta patología y que aquellos pacientes con bajo riesgo no sean expuestos innecesariamente a un trasplante de células madre hematopoyéticas apresurado. En el siguiente cuadro comparamos estas tres entidades. En la aplasia medular y el síndrome mielodisplásico se observa una citopenia en sangre periférica, pero las características morfológicas se diferencian, teniendo presencia de dacriocitos en la aplasia y de macrocitos, neutrófilos hipogranulados y células pseudo-Pelger-Wet en el síndrome mielodisplásico, además de diferenciarse en las características de la médula ósea. En la HPN, la morfología eritrocitaria se halla alterada durante la crisis hemolítica aguda con presencia de ferocitos o cuando existe una marcada ferropenia, ya que puede presentarse como una anemia normocítica, pero a medida que avanza la enfermedad es microcítica e hipocrómica por la pérdida de hierro por la orina. Respecto a la médula ósea, puede presentar una forma hipercelular dependiendo del estado evolutivo de la HPN clásica. Ahora vamos a abordar el tema central de nuestro Ateneo. La aplasia medular es una insuficiencia medular global cuantitativa en ausencia de infiltrado anormal o fibrosis, que produce pérdida de la capacidad hematopoyética y además está caracterizada por una médula ósea hipocelular y el compromiso de al menos 2 líneas celulares, llevando a incluso pancitopenia. Respecto a la epidemiología, la incidencia de esta patología se sabe que a nivel global es de menos de 3 casos por millón de habitantes por año y que muestra variabilidad geográfica, ya que en países asiáticos se observan valores 2 o 3 veces más elevados. Esta enfermedad presenta una distribución bimodal, siendo frecuente en adultos jóvenes de entre 15 y 25 años, con un segundo pico de incidencia en mayores de 65. La variabilidad en la incidencia de aplasia medular en distintas poblaciones y los resultados dispares que se ven con respecto a la edad y género podrían reflejar diferencias en cuanto a la exposición a factores etiológicos que incluyen virus, drogas y químicos, y el background genético. También, la mayoría de los casos se clasifican como severos o muy severos. La principal evidencia clínica de la fisiopatología inmune subyacente de esta enfermedad es la capacidad de respuesta de los pacientes con aplasia medular, tanto en los casos idiopáticos como en los secundarios, a las terapias inmunosupresoras. La desregulación de la inmunidad celular, en la que participan linfocitos T, CD4 positivos y CD8 positivos, y la producción anormal de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, son los efectores de los mecanismos que contribuyen a la falla medular y juegan un rol crucial en la fisiopatología de la aplasia medular. Se evidenció una destrucción inmune subyacente de las células madre y de las células progenitoras hematopoyéticas. Además, la exposición a ciertos ambientes, los diversos factores de riesgo genéticos y las diferencias interindividuales en la respuesta inmune contribuyen a la infrecuencia de la enfermedad, las manifestaciones clínicas y a las distintas respuestas a los tratamientos. Como modelo fisiopatológico, se propone que una población de células T activadas, actuando localmente en la médula ósea, induciría un aumento de las respuestas apoptóticas en los precursores hematopoyéticos. Las citoquinas producidas y otros factores inducidos por ellas podrían causar la muerte celular mediada por la vía Fas-ligando y la activación de vías intracelulares que conducen al arresto del ciclo celular. Los antígenos son presentados a los linfocitos T por las células presentadoras de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, desencadenando la activación y proliferación de estos linfocitos y aumentando la producción de citoquinas TNF e interferón.
Además, el aumento en la producción de interleuquina 2 conduce a la expansión clonal de las células T activadas. El TNF-alfa y el interferón gamma llevan a la activación del receptor Fas por Fas ligando, lo que conduce a la apoptosis de las células hematopoyéticas y contribuye a la falla medular. Las manifestaciones clínicas pueden presentarse de forma abrupta o de manera insidiosa, y estas son proporcionales a las citopenias del paciente. Incluyen el síndrome anémico, caracterizado por disnea, fatiga y palidez. Pueden presentar epistaxis, petequias o hematomas debido a la trombocitopenia, y a causa de la neutropenia son pacientes susceptibles a múltiples infecciones. En cuanto al diagnóstico, de acuerdo al Estudio Internacional de Agranulocitosis y Anemia Plásica, para la confirmación del diagnóstico de aplasia medular deben cumplirse al menos 2 de los siguientes criterios en sangre periférica: un nivel de hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro o hematocrito menor a 30%, recuento de plaquetas menor a 50.000 por microlitro y recuento de leucocitos menor a 3.500 por microlitro o de neutrófilos menor a 1.500 por microlitro. En cuanto a los hallazgos en médula ósea, debe observarse disminución en la celularidad con ausencia o depresión de las series hematopoyéticas, o bien celularidad normal debido a una hiperplasia eritroide focal, pero con depresión de granulocitos y megacariocitos. Y además, ausencia de fibrosis significativa o infiltración neoplásica. Los pacientes con aplasia medular son diagnosticados y clasificados en cuanto a la severidad de la enfermedad. La aplasia puede ser moderada, severa o muy severa, según el cuadro clínico presentado al diagnóstico. Los pacientes clasificados como hemoplasia medular severa deben cumplir al menos 2 de los siguientes criterios en sangre periférica: un recuento de neutrófilos menor a 500 por microlitro, recuento de plaquetas menor a 20.000 por microlitro y porcentaje de reticulocitos corregido por el hematocrito menor al 1%. Además, deben presentar hipoplasia medular marcada con menos del 25% de celularidad normal o hipoplasia moderada con un 25 al 50% de la celularidad normal, pero con menos del 30% de células hematopoyéticas. Esto determinado a partir de una biopsia de médula ósea. Los pacientes con aplasia medular muy severa presentan, además de estos criterios, recuentos de neutrófilos menor a 200 por microlitro. Y el cuadro moderado cumple con los criterios diagnósticos de la aplasia medular, pero sin manifestar los criterios del cuadro severo. Respecto al paciente, presentaba los siguientes criterios al momento del diagnóstico: una tricitopenia con ligera anisocromía, hipoiquilocitosis con regulares dacreocitos en sangre periférica, además un recuento de neutrófilos menor a 500 por microlitro y de plaquetas menor a 20.000 por microlitro. En la médula ósea se evidenciaba hipocelularidad. Se definieron los criterios que se aceptan actualmente y se aplican en la práctica médica tanto para el diagnóstico de la aplasia medular como para la clasificación de los pacientes con respecto a la severidad del cuadro clínico. Por lo tanto, en este caso se diagnosticó el paciente con aplasia medular severa. Además, es importante remarcar que se detectó la presencia de un clon HPN pequeño en el paciente. La aplasia medular se clasifica según su etiología en idiopática o adquirida. A los pacientes en los que no puede detectarse la causa se los designa como idiopáticos, correspondiendo al 80% de los casos. Si bien este término indica que se desconoce su causa, existe evidencia de que un desorden autoinmune subyacente sería el posible mecanismo patogénico. Por lo tanto, en estos casos, la enfermedad ocurre cuando el sistema inmune del paciente ataca su propia médula ósea, interfiriendo con la producción de las células sanguíneas. Por otro lado, la falla medular puede ser secundaria y estar relacionada a la exposición a diferentes agentes químicos, físicos y o biológicos que desencadenan esta autoinmunidad. También es importante agregar que una gran proporción de pacientes con aplasia medular adquirida presentan clones HPN pequeños que no conducen a manifestaciones clínicas. El hallazgo de estos clones orienta a la etiología secundaria de la aplasia y además se vio que estos pacientes tienen mayor tasa de respuesta al tratamiento inmunosupresor. En la aplasia adquirida, dentro de los agentes secundarios que pueden llevar a falla medular, se encuentran los químicos, tales como ciertos medicamentos o quimioterápicos,
incluyendo a ciertos antibióticos como el cloranfenicol, anticonvulsivantes como la fenitoína y antimaláricos como la cloroquina, al benceno y sus derivados, pesticidas como los organoclorados y organofosforados, metales pesados e incluso drogas recreacionales como la metanfetamina y el éxtasis. Dentro de los agentes físicos, la exposición a radiaciones ionizantes, como agentes biológicos, principalmente la infección por ciertos virus, como el Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV y parvovirus B19, y además existen en la bibliografía casos en los que la aplasia se desarrolló como consecuencia de un embarazo o de enfermedades autoinmunes. Si recordamos, en el caso del paciente, quien vivió toda su vida en una chacra en Goya, el factor desencadenante de la aplasia fue la exposición crónica a órganos fosforados. Los órganos fosforados son un grupo de pesticidas utilizados con fines industriales y agrícolas, siendo este último la causa de la exposición crónica a la cual se vio afectado el paciente. Su principal mecanismo de acción es a partir de su unión irreversible a las colinesterasas, lo que repercute a nivel del sistema nervioso. Sin embargo, también puede afectar a la médula ósea mediante otros mecanismos. En un estudio realizado en ratones, se observó que la exposición crónica a órganos fosforados causa degeneración del microambiente hematopoyético, ya que actúa bloqueando la mitosis de las células hematopoyéticas medulares en fase M, es decir, restringe a la mayor parte de la población hematopoyética medular en estado latente, en etapa G0, G1, actuando así como un bloqueante mitótico. Esto impide la autorrenovación y diferenciación de las células madre hematopoyéticas. Este mecanismo se da principalmente por inhibición de la transcripción de la proteína GLI1, que es el factor principal de la vía de señalización Hedgehog, la cual está involucrada principalmente en procesos de diferenciación y proliferación celular. Esta vía estaría inhibida no solamente en las células madre hematopoyéticas, sino también en las células del estroma medular, generando un suministro insuficiente del microambiente de la médula ósea, lo que llevaría a la degeneración de la misma y en última instancia a la aplasia. En cuanto al tratamiento, el enfoque más utilizado es la terapia inmunosupresora, la cual tiene como objetivo restaurar el proceso hematopoyético y se basa principalmente en la combinación de 3 fármacos. La globulina antitimocítica o timoglobulina, que produce depresión de las células T e induce apoptosis de células B, NK y monocitos. La ciclosporina, que es un inhibidor de los linfocitos T, y la metilprednisona, que es un corticoide. También es común la terapia con factores estimulantes de colonias y con el trombopag, que al ser un agonista del receptor de la trombopoyetina, activa una cascada de señalización que lleva a la proliferación y diferenciación de megacariocitos y al aumento de la producción de plaquetas. En los últimos años, se ha descubierto que podría tener el mismo efecto en las células madre pluripotentes del nicho medular, ya que éstas, en etapas indiferenciadas, tienen una baja expresión de este receptor. En estos pacientes, al ser inmunosuprimidos, también es de suma importancia la profilaxis frente a los cuadros de fiebre con antivirales y antibióticos. Estos pacientes suelen recibir transfusiones, a menudo de manera semanal, con el fin de mantener un nivel de plaquetas mayor a 10.000 por microlitro y una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro. En ambos casos, debe realizarse con unidades de hemoderivados leucodepletados para evitar desarrollo de anticuerpos anti-HLA y que además estén irradiados para evitar el injerto contrahuésped transfusional. Sin embargo, el tratamiento de primera línea consiste en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas,
aunque no todos los pacientes son candidatos para esta terapia. Esta terapia puede ser de dos tipos: de donante relacionado histidéntico, el cual es el tratamiento de elección y presenta una muy buena sobrevida global para los pacientes recién diagnosticados que presenten aplasia medular severa o muy severa, que estén en edad pediátrica o sean adultos menores a 50 años. O de donante no relacionado, en el cual la sobrevida global es muy variable y puede ser considerado en pacientes en los cuales hubo falla de respuesta al tratamiento inmunosupresor, con aplasia medular severa o muy severa y edad menor a 50 años, dependiendo de las comorbilidades. Es importante señalar que es la única opción curativa. El seguimiento de estos pacientes desde el laboratorio se realiza mediante un hemograma completo, PCR para cuantificación de carga viral de citomegalovirus, cultivos en casos de fiebre para descartar infección bacteriana, evaluación de la función renal y estudio del perfil férrico. En cuanto al pronóstico, las tasas históricas de respuesta al tratamiento son del 50 al 70%. La respuesta es evidente dentro de los 3 a 4 meses de iniciado el tratamiento y un número importante mejora la calidad de la respuesta a los 6 meses. La tasa de recaída es de alrededor del 20% a los 5 años del inicio. Se está evaluando el estudio de polimorfismos de los genes TNF y TGF-beta1, ya que se vio que contribuyen al grado de neutropenia, y los de interferón gamma y TGF-beta1 al grado de anemia al momento del diagnóstico. Además, los polimorfismos en los genes interferón gamma e interleuquina 6 afectarían al grado de respuesta a la terapia inmunosupresora, evaluada a los 6 meses de iniciado el tratamiento. La evolución clonal es típicamente una complicación tardía de la aplasia medular y se observa principalmente en pacientes refractarios o en aquellos que no lograron alcanzar una respuesta completa y sostenida a la terapia inmunosupresora, lo cual representa a aproximadamente el 10 a 15% de los pacientes. Aunque el mecanismo etiológico no ha sido aún precisado, se observó que los clones que evolucionan son caracterizados por anormalidades cromosómicas típicas, siendo las más comunes la trisomía del cromosoma 8, en el caso de evolución a síndrome mielodisplásico, y la monosomía del 7, asociada a peor pronóstico debido a citopenias refractarias y mayor riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda. En algunos pacientes con presencia de pequeños clones HPN, el número de células clonales se pueden incrementar sostenidamente durante el transcurso de la enfermedad, desarrollando una HPN hemolítica clásica. Volviendo al caso del paciente, quien tiene 65 años de edad y por sus antecedentes, no era recomendable la realización de un trasplante de médula ósea, por lo que se inició tratamiento inmunosupresor con ciclosporina, timoglobulina y meprednisona, además de las transfusiones necesarias. En este video es posible observar uno de los efectos de las transfusiones, en el cual al momento del diagnóstico el paciente tenía una sola población de hematíes y a medida que transcurría el tiempo comenzó a tornarse dismórfica, por la presencia de los eritrocitos aportados por las transfusiones, al punto de que hoy en día el paciente tiene una población de hematíes de mayor BCM que al inicio. También se observa el efecto en las plaquetas, cuyo recuento aumenta luego de cada transfusión, pero disminuye rápidamente debido a su consumo. Esta terapia inmunosupresora, sumado al hecho de tener una médula ósea aplásica, lo predispone aún más a sufrir infecciones nosocomiales, por lo que se trata de un paciente que a lo largo de su internación ha sufrido de múltiples intercurrencias infectológicas. Por ejemplo, a mitad de febrero presentó infección urinaria
En marzo, tuvo un rescate positivo de un retrocultivo en el cual creció Enterobacter cloacae, iniciando tratamiento con meropenem, vancomicina y colistin. Y en abril tuvo carga viral detectable para citomegalovirus, por lo que inició tratamiento con ganciclovir. En el estudio realizado en mayo, la carga viral era no detectable. Sin embargo, y al ser un paciente inmunosuprimido, continuó con tratamiento profiláctico hasta el mes de julio. El paciente se encuentra en buen estado general, por lo que recibió el alta el 21 de julio de este año, luego de 9 meses de internación. En la actualidad, se encuentra bajo tratamiento con eritropoyetina, el trombopag y ácido fólico, y concurre al hospital 2 veces por semana para realizarse los controles y transfusiones correspondientes. En el último laboratorio, se observa que el paciente continúa con la pancitopenia que hace necesarias las transfusiones frecuentes y con una función renal que es controlada por encontrarse bajo tratamiento con eritropoyetina. En el último frotis se observó ligera anisocitosis, moderada macrocitosis y ligera poiquilocitosis con escasos ovalocitos. Como conclusiones, podemos decir que es crucial realizar un correcto diagnóstico diferencial entre aplasia medular adquirida con otros síndromes de fallo medular para poder instaurar el tratamiento adecuado y mejorar la sobrevida de los pacientes. También remarcar que en estos pacientes es de suma importancia realizar un seguimiento exhaustivo a fin de evitar complicaciones, que sería de gran utilidad disponer de marcadores pronósticos para evaluar posibles tratamientos y, por último, señalar la importancia de una anamnesis exhaustiva y un interrogatorio completo para conocer la posibilidad de exposición a agentes tóxicos o consumo previo de fármacos. Acá les presentamos la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.